Yo creo que a lo largo de como de estos 5 meses, hablando de Apocalipsis, hemos dicho bastante. Pero si fuéramos a mirar en términos de por ciento, versus lo que está escrito, versus lo que está planteado, nos quedaríamos en una ínfima parte. Es increíble la cantidad de documentación apocalíptica que existe. Y es increíble, obviamente, los volúmenes que se han escrito como resultado del tema apocalíptico. Lo que es interesante es que aun cuando se ha escrito mucho, Apocalipsis no es un documento que interese mucho a las comunidades de fe. Primero, por la cantidad de diversidad de opiniones que genera. Pues imagínense, quien cree que ha leído el Apocalipsis y lo entiende, se pone a explicárselo a otro y el otro le dice que nada de lo que le está diciendo es como él lo entiende. Entonces, pues la cosa, pues, obviamente, hace del libro un libro de muy poca gente interesada al respecto. Y por el otro lado, la mayoría de la gente que lo lee de acuerdo a la escuela de interpretación que se ajusta a él o a ella, ¿no? Y en ese sentido, pues, el que es amilenialista se va a reforzar más con lo que se escriba desde el punto de vista amilenialista, y el que es postmilenialista y el que es premilenialista, cada uno pues va a reforzarse, ¿no? en lo que cree y en lo que afirma desde el punto de vista de la fe. Esto hace entonces la situación mucho más amplia y mucho más compleja. Desde luego, como decíamos la semana pasada, Puerto Rico tiene una excepción, porque en Puerto Rico la inmensa mayoría de los evangélicos no estamos tan vinculados con escuelas, salvo algunos que otros, ¿no? Pero circulamos muy fácilmente de un pensamiento teológico a otro. Eso lo observamos muy a menudo, a pesar de que hay quienes pueden decir que son de tal o cual escuela, pero realmente no es algo que digamos como en Europa, en los países de África, donde el que es denominacionalmente de una fe conoce toda su teología, conoce toda su doctrina, y como dice el Jíbaro nuestro, no le meten gato por liebre. Se dice, no, esto es lo que yo creo, y si usted no cree igual que yo, pues entonces no podemos conciliarnos en la posición religiosa. Pero acá en Occidente, sobre todo en América, el fenómeno es distinto. La gente pueden cruzar unos y otros en pensamientos y en posiciones, no hay ninguna dificultad. Ahora, a nosotros nos quedan solo 2 martes, porque el primer martes de septiembre vamos a entrar por todo el mes de septiembre a una serie de estudios bíblicos sobre el origen de la Biblia. El primer tema que vamos a cubrir es cómo llegó la Biblia a Puerto Rico, y cómo esta obviamente entra inicialmente a Puerto Rico por contrabando. Vamos a estar trabajando sobre eso, y así vamos a estar trabajando los martes de septiembre en esos términos diversos sobre la historia de las Sagradas Escrituras. Así que esto me obliga a que hoy y el próximo martes pues tengamos que concluir el tema, porque ya necesitamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, hemos programado pues una serie de actividades de todo el mes, donde lo que pretendemos es que la gente pueda amar las Sagradas Escrituras
e ir a ellas con buen interés, con buena intención, para, como dijo en una ocasión un estudioso de las Escrituras, él dijo que él amaba leer las Escrituras porque a través de ellas conocía mejor a Jesús y lo amaba más. Y yo creo que ese es el secreto de poder leer las Sagradas Escrituras. Ahora, como de las tres escuelas, la más complicada es el premileniarismo. Pues porque el amileniarismo es bien sencillo. El amileniarismo no es que no crea en el milenio. El amileniarismo es que ellos dicen que el milenio está desde el nacimiento mismo de Jesús, y que obviamente seguirá ese periodo milenial corriendo todos los años que sean necesarios hasta la segunda venida de Jesucristo, porque para ellos el término milenio no es literal, sino que es simbólico. Ese es el planteamiento de los amileniaristas, y obviamente pues eso es bien sencillo. Ellos dicen, no te preocupes, que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, así que han pasado los 1000 años de la era cristiana. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Y desde luego el postmileniarismo lo que plantea es que entonces el milenio es posterior a la venida del Señor. Lo que plantea es que obviamente la culminación del progreso de la humanidad nos va a llevar a un progreso de justicia y de rectitud. Y si usted nota bien, es más o menos algo parecido a lo que plantea el amileniarismo, porque el amileniarismo formula y cree que la experiencia de un mundo mejor será como resultado de la propagación del Evangelio a todas las naciones. Claro, ellos creen en el milenio, pero dicen que primero se establece el milenio, luego viene la segunda venida de Cristo, luego viene el juicio universal, y entonces finalmente del juicio universal adviene la eternidad. Pero con el premileniarismo, que hoy yo lo voy a resumir, obviamente el premileniarismo lo que plantea es que nuestra época, esta época en la que vivimos hoy, culminará en un final de profunda apostasía, en una invasión contra Israel, y desde luego, antes de que esto suceda, antes de que esto acontezca, vendrá el rapto. Eso es prácticamente lo que plantea, lo que formula el premileniarismo. Luego de ello, pues obviamente dicen que primero viene el rapto, luego viene la otra serie de eventos. El gran asunto aquí es que dentro del premileniarismo hay gente que cree diversas cosas. Y de todas las escuelas escatológicas, la más complicada es el premileniarismo. De hecho, el martes pasado hablábamos de todas sus virtudes y de todas las cosas extraordinarias que el premileniarismo tiene. Pero no podemos negar que con todas las virtudes que el premileniarismo tiene, también tiene una serie de problemas muy difíciles de manejar como resultado de las divisiones que están dentro del premileniarismo. ¿Cuáles son las más básicas? ¿Verdad? Las más básicas, acuérdense que todo el problema de Apocalipsis parte del capítulo 20. Si ese capítulo no hubiera estado ahí, no hubiera habido tanto problema con el Apocalipsis. Pero hay unos dentro del premileniarismo que son partidarios del traslado de la iglesia de forma parcial.
Hay otros que dicen que el traslado de la iglesia será antes de la gran tribulación. Hay otros que plantean que el traslado de la iglesia será durante la gran tribulación. Y hay otros que plantean que el traslado será después de la gran tribulación. Y todos son premilenialistas. Donde único tiene la dificultad es precisamente en ese primer evento que algunos denominan rapto y otros dicen yo no quiero el rapto, no me interesa el rapto. Y desde luego hay otros que plantean el concepto del rapto, pero lo plantean, óigame, con cierta postura casi inflexible desde el punto de vista de la fe. Y cuando estemos hablando de ello, a usted le va a hacer clic lo que usted ha escuchado muchas veces en las iglesias. Pues porque obviamente, como les dije al principio, en Puerto Rico usted puede escuchar a mucha gente que dicen que son anticalvinistas, que son más calvinistas que Calvino, pero ellos dicen que son anticalvinistas. Y va a encontrar gente que obviamente que son alegan que no son arminianos, pero cuando usted los escucha, su conducta teológica es una conducta arminiana. Lo mismo, pues usted se va a encontrar con iglesias pentecostales que son tranquilitas y sosegadas, y se va a encontrar con iglesias históricas que tienen pandereta y tienen güiro y tienen maraca y tienen timbal y cosas y tienen de todo. Pero esta no es una iglesia histórica, sí, pero ellos dicen, nosotros somos históricos, pero somos caribeños y tenemos la música por dentro y vamos a adorar a Dios con toda esta música. Así que eso se da aquí. De hecho, si alguien fuera a hacer un estudio de las iglesias de Centroamérica y de Suramérica, a Puerto Rico lo tendría que coger aparte. Porque, mire, el pentecostalismo puertorriqueño no se parece en nada a otros pentecostalismos de otros países. Y los que han viajado saben que yo estoy diciendo algo correcto. Usted va a ir a otros países y usted va a encontrar una gente que dice, somos pentecostales. Y cuando usted entre y dirá, ¿qué tienen de pentecostales? Pero ellos son pentecostales. Lo único es que tienen un pentecostalismo distinto. De hecho, usted va a las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos y usted no va a ver en las iglesias bautistas del sur la conducta de los bautistas del sur que están en Puerto Rico. Los que están en Puerto Rico tienen unos estilos culticos totalmente distintos. Y así sucesivamente usted va a ir por ahí a encontrarse con iglesias metodistas. Mire, yo he ido a iglesias metodistas en Puerto Rico, oigan, que no tienen ninguna diferencia a un culto pentecostal. Pero usted va a una iglesia metodista en los Estados Unidos y usted va a ver que todas son en el mismo molde metodista, que no tiene nada que ver con el de Puerto Rico. Puerto Rico es clase aparte en el análisis de la fenomenología religiosa. Ahora, vamos a ver qué es... Sí. Vamos a ver qué plantea los partidarios del traslado parcial. Y allá pues nos van a poner en la pantalla algunos pasajes bíblicos que queremos considerar. Esta gente dice que no todos los cristianos se irán en el traslado. Es decir, lo que nosotros conocemos o identificamos como el rapto. Es decir, no todos se van, sino solo los que estén velando y esperando ese evento. ¿Le hace sentido lo que usted ha escuchado muchas veces por ahí en la predicación?
pero no necesariamente a quien usted escucha decirle esto cree en la teoría del traslado parcial. No sé si yo lo estoy complicando, pero lo ha escuchado. De hecho, yo recuerdo cuando niño y adolescente que las iglesias cantaban el profeta Malaquías, capítulo 4, 1, como un horno viene un día que muy ardiente será. Entonces el coro era una invitación precisamente para que había que estar velando y orando, porque el que no esté velando y orando se queda. Entonces eso yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Y oigan, y hay personas que literalmente lo creen así, y desarrollan una vida hermosa de oración. Y fíjense como yo lo estoy diciendo, desarrollan una vida hermosa de oración, porque entienden que es como resultado de estar orando y velando, que cuando el Señor venga, se van. Si los coge corriendo, se quedan. Si los cogen en la playa, en un día de distracción, se quedan. Les hace clic, ¿verdad? En la teología, ¿verdad? Si los cogen en el parque, se quedan. Me cogen comiendo, me quedo. No, comiendo relleno en piñones te quedas. Solamente tiene que ser que estés orando y velando. Y por el otro lado, otro de los grandes reclamos que hacen los partidarios del traslado parcial es que hay que alcanzar cierto grado de espiritualidad que los hace dignos de ser partícipes del rapto. Y eso también lo hemos escuchado, donde dicen, muchacho, tú en ese nivel espiritual no te vistas que no vas. Sobre todo en algunos movimientos dogmáticos donde se plantea que si una hermana se corta el pelo da más pérdida que de saber, porque entonces se empieza a buscar de aquí y de allá pruebas teológicas, ¿verdad? Bíblicas que puedan sostener. Ahora, los pasajes bíblicos que más se utilizan dentro de esta teoría es Lucas 21:36. Vamos a ver a Lucas 21:36 y mire cómo dice la Sagrada Escritura sobre este particular. Déjame yo también venirme acá y lo vamos mirando. Lucas 21 y versículo 36. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si alguien lo tiene a la mano, lo puede, si no ya está siempre vigilante. ok. Dice, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Fíjese que aquí el planteamiento es un planteamiento totalmente literal, porque el premileniarismo, una de las cosas que hace es precisamente que ve el texto de manera literal. Yo soy defensor del premileniarismo, pero hay que ver todas estas escuelas, ¿verdad? ¿Qué es lo que postulan? ¿Qué es lo que plantean? Porque en ocasiones, no se preocupe que yo la semana que viene le voy a decir qué es lo que yo creo. Oye, esto se va a seguir cayendo. Entonces, si miramos Filipenses capítulo 3 y versículo 20, vamos a encontrar también en Filipenses capítulo 3 y versículo 20, donde dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjense que se cita literalmente el texto para decir qué cosa. Somos del cielo,
Por lo tanto, si somos del cielo, no nos podemos conducir como la gente común. Y ahí es donde se estriba precisamente el hecho de que no todos los cristianos se irán en ese traslado, porque para irse en ese primer traslado hay que ser gente del cielo, pero para ser del cielo no se puede estar pensando en las cosas que la gente común piensa. O sea, y claro, como esto no tiene un parámetro, sino que está dicho para que cada cual lo interprete, el gran problema es que entonces hay unos que dicen, mira, si te vas a jugar al parque de pelota y el Señor viene, te queda. Si te vas al cine y el Señor viene, te queda. Si estás oyendo música secular y el Señor viene, te queda. ¿Han escuchado eso alguna vez? Entonces, pues obviamente es la postura de esta primera posición dentro del premileniarismo. Si vemos la carta de Tito, ¿verdad? Vamos a ir a Tito, capítulo 2 y versículo 13. Tito, capítulo 2 y versículo 13. Mire cómo dice. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, mientras aguardamos la bendita esperanza, no todos los cristianos necesariamente están aguardando ¿qué? La bendita esperanza. De hecho, yo he escuchado inclusive, mira, había una aquí también, gracias. Yo he escuchado inclusive a personas leer la historia bíblica de las 10 vírgenes, ¿verdad? De las 5 fatuas y de las 5 prudentes. Y entonces, una de las cosas que yo he escuchado es que entonces dicen que las 5 fatuas y las 5 prudentes son representativas de la iglesia, donde hay cristianos prudentes y hay cristianos fatuos. Y después se hace, ¿verdad?, la gran invitación para que en la iglesia todos sean prudentes. No vaya a ser que cuando el Señor venga no le encuentre aceite en sus lámparas y entonces se queden. Si miramos un momentito a Santiago, segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 8, encontramos también que dice la Escritura, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Fíjense que ese planteamiento se literaliza, o sea, no todos los cristianos se van solo aquellos que están ¿qué? Esperando su venida. Entonces, desde luego, uno de los problemas que se puede tener dentro de esta escuela es que cuando se miran las otras posiciones, pues ellos dicen, estos están todos perdidos, los únicos que estamos bien somos nosotros, ¿ves? Ahora, el último capítulo es en Hebreos capítulo 9, claro, hay muchos más, pero yo no. Hebreos capítulo 9 y versículo 28, donde dice la Escritura de la manera siguiente. Dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Desde luego, esta teología demarca que nadie que sirve al Señor puede cometer un error, porque si comete un error, ya probablemente está corriendo el riesgo de quedarse para la posteridad, no para el momento glorioso en el que el Señor venga por su iglesia. Y desde luego,
La clave aquí, dentro de esta teoría de los partidarios del traslado parcial, es que solo los que esperan la venida del Señor serán trasladados, se irán en el rapto. Me acuerdo ahora de repente uno decía: ya vislumbra en las nubes la esperanza del que viene por un pueblo apercibido. Gloria a Dios que desde los cielos ha descendido con poder y potestad, viene a la tierra. Y ya no me acuerdo tanto, ¿verdad? ¿Cómo dice? Levantados mis hermanos, ya es el tiempo de marchar como un pueblo redimido a buscar al Señor allá en los cielos cuando suene el final de la trompeta, algo así era más o menos. O sea, lo que demarca es la invitación a que los cristianos puedan estar apercibidos, porque el que no esté apercibido, no importa que sea cristiano, si no está apercibido, se queda. De hecho, ustedes van a escuchar de esa posición constantemente en la radio, en la televisión, la van a escuchar, porque pues es una escuela, y yo quiero presentarlos, ¿verdad? Sin ningún comentario que nadie vaya a interpretar que sea un comentario peyorativo, ofensivo. Es la forma y manera como ellos interpretan la Escritura, y a mí me parece que tienen el perfecto derecho a interpretarlo así. A los que no tienen derecho a decir que yo no me voy porque no creo como ellos. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Ahora, este planteamiento tiene mucha tela para refutar. Mucha tela para refutar. Por ejemplo, lo que mencioné de la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Esa parábola no fue dicha a la iglesia. De hecho, la iglesia no existía cuando Jesús dijo esa parábola. Esa parábola fue dicha a Israel, a los fatuos de Israel que no guardaron el testimonio de la ley para el momento del cumplimiento de la llegada del Mesías. El Mesías llegó, y desde luego Israel no le recibió porque no tenía aceite en sus lámparas. Pero ya sencillamente hubo un pueblo dentro del pueblo judío que aceptó y creyó. Y como consecuencia de eso, entonces la parábola lo que plantea es la diferencia que existe dentro del pueblo de Israel de los que creen en Jesús y de los que no creen en Jesús. Pero primero es que si usted analiza la parábola, fíjese que se está hablando en la parábola de una boda, y las vírgenes no son la novia. Las vírgenes son ¿qué? Son las damas de honor. De lo que se está hablando son de 10 damas de honor, que no es la novia. Entonces, la iglesia nunca ha postulado que ella es una dama de honor. La iglesia siempre ha postulado ¿qué cosa? Que ella es la novia. Entonces no podemos aplicar una parábola que se ajusta a las damas de honor y aplicársela a la novia. O sea, cuando ya la miramos desde ahí, la interpretación queda totalmente ¿qué? Descartada, porque no es impertinente, no procede una aplicación de la parábola de las 10 vírgenes. Número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido entre la mitad que se va y la mitad que se queda. O la mitad que está sana
y la mitad que está enferma. O la mitad que es fiel y la mitad que es infiel. Porque entonces sería un cuerpo enfermo. Sería un cuerpo dividido. Sería un cuerpo maltrecho. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo en toda la dimensión crística. Es decir, en todo lo que la iglesia revela de Jesús, la iglesia es ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no pudiéramos aplicar ese capítulo directamente a esta posición, a esta postura de que la parábola de las 10 vírgenes se aplica a la iglesia. Por el otro lado, estos proponentes descansan entonces en las obras y no en la gracia. Porque fíjese que la gracia demarca ¿qué cosa? Que la salvación es un acto por parte de Dios para el hombre gratuitamente, dado el caso de que el hombre no tiene mérito alguno para granjearse la salvación por sí mismo. Pero aquí se está postulando y se está planteando que el hombre, además de ser salvo, necesita asumir una postura, una posición de siempre estar mirando para el cielo. Porque el día que el Señor venga, si por casualidad ese día no miró, se quedó. Es decir, descansa entonces en una obra. Y no descansa en qué? No descansa en la gracia. Y así sucesivamente, claro, ellos van a hacer sus planteamientos, pero todos estos planteamientos se rebaten de una escuela a otra. De una escuela a otra los van a estar rebatiendo constantemente. No sé si hasta aquí yo he enredado más esto o más o menos lo podemos entender. Bueno, está allá adentro. Bueno, ahorita viene para acá y dice, quiero preguntarte algo que estoy oyendo desde aquí. Bien, ahora, hay una segunda escuela, y es la escuela que postula el traslado después de la tribulación. La iglesia será trasladada después de la tribulación. Claro, se me olvidó decir algo que es fundamental en el traslado parcial. En el traslado parcial, eso no quiere decir que los que no estaban velando no se van en la venida del Señor, no se van en el rapto, pero si entran en el proceso de la gran tribulación y aceptan no ser marcados con el 666, entonces se salvan, pero se salvarán, como yo los he escuchado decir, por fuego. Se salvarán por fuego. Si uno no se salva mediante la gracia, ¿cómo será eso de salvarse por fuego? Bueno, pero ese es un planteamiento que también se escribe. Ahora, dentro de la teoría del traslado después de la tribulación, es decir, viene primero la tribulación y después de la tribulación, entonces es que la iglesia se va con el Señor. Uno de los proponentes de esta teoría se llama Reese, R-E-E-S-E. Y Reese dice que la iglesia no será removida de la tierra hasta la venida del Señor, y que el traslado y la aparición sucederán durante la misma crisis. Por lo tanto, los cristianos de esa generación estarán expuestos a la aflicción total en el tiempo del anticristo. Es decir, Risch propone en su interpretación de que los cristianos van a pasar por la experiencia de la gran tribulación.
tribulación. Claro. Desde luego, Rees está respondiendo en su tiempo a una teoría que surgió, que yo creo que en este momento es una teoría muy fuerte, que es la teoría dispensacionalista. Y la teoría dispensacionalista surge en el 1830, eso fue los otros días, ¿sí? Comparablemente con muchas de estas escuelas que son bien antiguas. Y desde luego, esto vino como resultado de los hermanos de Plymouth y de uno de sus dirigentes, probablemente su fundador, que se llamaba Darby. Darby fue el que creó la doctrina dispensacionalista. Y Rees, para combatir la doctrina dispensacionalista, entonces reformula la tesis de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque los dispensacionalistas dicen que no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, desde luego, ¿qué es lo que plantea Rees? Él plantea que los cristianos de la generación, y claro, es interesante que muchos de estos proponentes entendían y creían que el Señor venía en el siglo XX. Por lo tanto, cuando uno lee su literatura, es interesante porque ellos están hablando de esta generación y están hablando de este siglo, porque ellos postulaban y planteaban que el siglo XX era el último siglo. Entonces, ya cuando uno empieza a mirar eso, dice, bueno, pues lo que tú propones estaba para el siglo XX, ya estamos en el XXI. Claro, ya estos proponentes ya se murieron y no hay manera de que ellos puedan ahora hacer una nueva edición de lo que ya dijeron. Lo que dijeron es lo que está escrito. Pero estos proponentes planteaban y decían que el dispensacionalismo, por ser moderno, no puede ser la mejor interpretación. Es decir, el plantear que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es una interpretación muy moderna. Es una interpretación del siglo XIX, que con antelación no se había considerado. Por lo tanto, si no se había considerado con antelación, ellos dicen, entonces, una teoría moderna no puede ser la verdad de la interpretación. Porque para ellos fue en el siglo XIX que surgió esta doctrina. Y entonces, desde luego, ellos desarrollan toda una serie de argumentos en contra del concepto del inminente retorno de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Mire, el Señor no va a venir hasta que todas las profecías sean cumplidas. ¿Y cuál es la profecía que ellos entienden todavía faltaría por cumplirse? Pues vamos a buscarla aquí en Mateo capítulo 28. Mateo 28, verso 19 al 20. Para que usted la pueda ver. Mateo 28, verso 19 y 20, donde dice la Escritura, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo ellos interpretan esto? Pues ellos interpretan que la profecía última
es la proclamación del Evangelio en todo ¿qué? En todo el mundo. Entonces, ellos dicen, pues no hay nada como el inminente retorno de Jesucristo, porque para que haya un inminente retorno de Jesús, tendría que haberse predicado en el último rincón del mundo. Por lo tanto, si no se ha predicado todavía en el último rincón del mundo, pues entonces no podemos pensar que el Señor todavía ha de venir. Como se complica a la gente la vida, ¿verdad? Bien, ¿qué dicen ellos? Como consecuencia de esto, pues ellos dicen que a la iglesia se le prometió tribulación, y si a la iglesia se le prometió tribulación, pues entonces tiene que vivir ¿qué cosa? Tiene que vivir tribulación. Por ejemplo, vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Y leamos el verso 27 al 31. Y mire cómo dice Lucas 23, verso 27 al 31. Dice: lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ella y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbranos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos dentro de esta escuela? Pues lo que ellos plantean dentro de esta escuela es que la tribulación es una experiencia que tienen que sufrir todos los cristianos. Tan sencillo como esto. Si yo, que soy el árbol, sufro, ustedes también ¿qué? Van a sufrir. Si miramos Mateo capítulo 24, Mateo 24, 9 al 11, mire cómo dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un número grande de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Si usted observa bien, fíjese que el pasaje bíblico está hablando de eventos de sufrimiento, eventos de dolor. Yo lo estoy leyendo, ahorita vamos a ello. ¿Qué otra cita vamos a encontrar para estos hermanos que postulan que la iglesia va a pasar por tribulación? Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 9 al 13. Y mira cómo dice: pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero ninguno tendrá que predicarse el evangelio, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes
los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, déjame leerle otro verso para ahí. Es que uno tiene deseo ya de hablar, pero vamos a leer otro verso. Vamos a Juan. Vamos a Juan, capítulo 15. Juan 15, verso 18 y verso 19. Mira cómo dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Por lo tanto, ¿qué postula esta escuela? Pues esta escuela postula que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque llana y sencillamente Jesús habló del dolor de la tribulación para la iglesia. Desde luego. ¿Qué argumento tienen ellos? Pues ellos dicen: mira, chico, si los primeros cristianos sufrieron, pues todos tenemos que sufrir. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado esos discursos. Usted los ha escuchado. Porque cuando se lee un pasaje bíblico y no se trabaja con el contexto histórico, ¿verdad?, podemos correr el riesgo de poner a decir el texto lo que el texto no dice. ¿Ves? Yo tenía un profesor que decía que un texto fuera de contexto se convierte en un buen pretexto. Y eso es lo que puede suceder cuando la gente empieza a utilizar los vehículos de interpretación, ya sea de manera alegórica o ya sea de manera literal, y no se trabaja con el contexto histórico. Yo a veces me topo con personas que vienen con un texto bíblico, pues porque han escuchado a uno tal vez ya a contradecir. Yo recuerdo una vez en una iglesia por el área este que yo estaba predicando, y son expresiones que yo no utilizo, pero ese día la utilicé, y yo dije que Satanás era un infeliz que no poseía nada. Y fue en un momento donde utilicé esa expresión y seguí predicando. Pero cuando terminé de predicar, que ya me iba, se me acercó un hermano en la puerta y me dijo: usted cometió un gravísimo error hoy en su sermón, pastor. Y desde luego, bueno, pues le dije: hermano, pues dígame cuál fue el error. Yo lo tengo que corregir si es un error. Me dice: es que usted dijo que Satanás es un infeliz que no posee nada. Yo pensé que lo que a él le había molestado era la palabra infeliz, pero la palabra infeliz lo único que quiere decir es que no tiene felicidad. Y yo pensé que había sido la expresión, ¿no? Tal vez que es un poco vulgar. Le digo: hermano, pues si usted entiende que... Me dice: no es eso. Es que usted no ha leído la escritura. Mire lo que Satanás le dijo a Jesús. Entonces me llevó a Lucas capítulo 4, donde dice que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré, porque todo esto es mío, si postrado me adoraras. Entonces yo lo miro y digo: hermano, ¿quién dice eso? Satanás, míralo ahí lo dice clarito está en la escritura. Y digo: bueno, pues entonces es un infeliz. Me dice: no, usted no ha entendido. Y volvió de nuevo a leerme el texto, y yo volví de nuevo y le dije: pero ¿quién lo dice? Pero
no, Satanás lo está diciendo. Y al final de 2 o 3 veces le digo, ¿y usted le cree a Satanás? O sea, ¿cómo usted le va a creer a la estaca de los mentirosos? Satanás es el padre de mentiras. Pero sin embargo, él estaba leyendo el texto de forma tan literal que entendía e interpretaba que porque la Escritura lo dice, hay que creer. ¿Se da cuenta? Y la Escritura lo dice porque está citando lo que Satanás dijo. Pero lo que dijo Satanás no es una verdad. La Biblia habla con perfecta claridad y dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Entonces cuando le digo, hermano, pero usted le va a creer a Satanás, entonces que él se da cuenta y dice, adiós, caramba, ¿verdad? Le digo, usted me está leyendo literalmente sin trabajar con qué, sin trabajar con el contexto histórico. Eso es como cuando alguien se me acerca y me dice, no, porque el apóstol San Pablo escribiendo en su carta a los Corintios dijo que la mujer calle en la congregación. Y pastor, sobre todo era cuando Clara estaba conmigo en el programa, decía, y esa morenita es pastora y usted la tiene ahí hablando y hablando. Y yo decía, Pablo le escribió a quién? A los Corintios. ¿Y dónde usted y yo estamos? ¿Dónde estamos usted y yo, hermano? Estamos en Puerto Rico. O sea, no dice aquí Pablo escribiendo a los filipenses, ni dice aquí Pablo escribiendo a todas las iglesias. Dice Pablo escribiendo a los Corintios. Vamos a ver qué problema había en Corinto. Vamos a ver qué situación había en Corinto y qué participación tenían las mujeres, porque cuando descubramos eso, entonces vamos a saber por qué Pablo mandó a callar a las mujeres de Corinto. Si ese problema yo lo hubiera tenido aquí, también las mando a callar. Pero eso no quiere decir que hay que mandar a callar a todas las mujeres en todo lugar, porque a veces hay que mandar a callar a los hombres también. Exactamente. Pueden decir amén si quieren. O sea, el hecho de... Ahí está. El hecho de que Pablo haya mandado a callar a las mujeres de Corinto, hay que conocer. ¿Sabe por qué las mandó a callar? Porque las mujeres de Corinto querían ser juez y parte del problema. Ellas eran parte del problema. Entonces querían ser solución al problema, pero desde su óptica, desde su perspectiva. Y Pablo dijo, no, ustedes se callan la boca también, si ustedes son parte del problema. ¿Cómo van a venir a ver? Pero sin embargo, Pablo no mandó a callar a Priscila. Y la llamó colaboradora. ¿Sabe lo que significa el término colaborador en griego? Alguien que tiene mi mismo ministerio. Eso es bien serio, ¿no? Cuando Pablo está diciendo, Priscila es mi colaboradora, está diciendo, tiene el mismo llamado que yo tengo, tiene el mismo ministerio. Ni tampoco le dijo Pablo a Timoteo, lo que te enseñó tu abuela y tu mamá son dos ignorantes, no le hagas caso. No, le dijo, ¿qué cosa? Lo que tu abuela y tu madre te enseñaron, en eso persiste. Entonces cuando uno comienza a ver a un Pablo diciéndole a la iglesia que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, entonces Pablo no es un machista. ¿Ven? Entonces Pablo no andaba mandando a callar las mujeres. Pablo resolvió un problema en Corinto donde las mujeres eran juezas y parte. Lo mismo sucede cuando leemos la carta de Pablo a los Corintios, donde dice, porque la naturaleza misma os enseña que al hombre le es que esos cursos, dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma os enseña. Y desde luego, si usted lee literal, te dice que la naturaleza enseña. Si a mí me crece el pelo como le crece a la mujer, dijo, a mí me crecía. Dirá alguien, ¿no? Bueno, todavía crece, yo tengo que ir al barbero. Mira cómo se ríe Lázaro de mí, con esa melena de león que tiene. Ahora, fíjense qué dato interesante. Pues yo no puedo despachar el texto de manera literal. Yo tengo que ver qué es lo que quiso decir Pablo cuando dice la naturaleza.
¿Y sabe de qué Pablo está hablando ahí de la naturaleza? La naturaleza civil. Es el proceso civil en el que él está, que enseña que el hombre que se deja crecer el cabello tiene una conducta dudosa dentro de la sociedad, pero la mujer que se lo recorta tiene una conducta dudosa, porque lo que quiere decir es que no se quiere sujetar al marido, que quiere hacer lo que le da la gana en aquel contexto. Y número dos, obviamente las mujeres que se cortaban el pelo en Corinto en aquel tiempo eran mujeres de reputación dudosa. Óigame, pero eso era en Corinto. Ahora no tiene que ver nada, porque la sociedad nuestra no. Bueno, hubo un tiempo donde la sociedad nuestra, en el tiempo de las leyes españolas, a la mujer se le impedía vestirse de pantalón y se le impedía inclusive arreglarse en exceso. Pero la sociedad de hoy no postula esto. Por lo tanto, Pablo está hablando de la naturaleza social, no está hablando de la naturaleza física, biológica. Son dos cosas totalmente distintas. Si no se trabaja con el contexto histórico, entonces podemos caer en la trampa de malas interpretaciones. Ahora, mire qué dato interesante. Hay otro pasaje bíblico que utilizan los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y está en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Y mira cómo dice. Dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Verso 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido, es decir, al Mesías. Este quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Es decir, esta escuela que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación alega que todas las evidencias del Nuevo Testamento concuerdan con los más grandes maestros de la iglesia cristiana en que la 70ª semana de Daniel se cumplió hace más de 1900 y pico de años, y que no queda ninguna 70ª semana futura que se cumpla en la gran tribulación después del traslado. Por lo tanto, ellos dicen, todo esto ya tuvo cumplimiento, así que no hay por qué estar pendiente a esa última semana que se denomina como la 70 semana, donde otras escuelas van a plantear y van a postular que es la que falta para el cumplimiento final. Ahora, hay otro pasaje bíblico que ellos utilizan, Mateo capítulo 13, donde dice que Jesús estaba con sus discípulos y de momento les habló del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús dijo que no
no cortaran nada, que lo dejaran ahí, porque llegaría el día de la cosecha. Y cuando llegue el día de la cosecha, entonces se separará el trigo de la cizaña. Entonces ellos postulan y plantean que obviamente dentro de la experiencia de la gran tribulación, pues el elemento del trigo y de la cizaña representan a la iglesia. Y como representan a la iglesia pasa por el fuego y lo que queda de ella será la verdadera iglesia. Y esa es la que reinará con Cristo. Es decir, que los cristianos que estén en la gran tribulación y se dejen sellar, pues son la cizaña. No son parte del trigo. Por lo tanto, la razón por la que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es porque habrá un escrutinio final. Y en ese escrutinio final se sabrá quién es quién. Y entonces, fíjese cuál es el problema que crea esta tesis, que crea esta postura, que crea esta posición. El problema que crea esta posición es que llana y sencillamente, como resultado de esta postura y de esta posición, se pone en tela de juicio el sacrificio de Cristo, la muerte expiatoria, el poder de la sangre de Jesús. Y volvemos de nuevo a un proceso de ¿qué? De obras. Porque para ser verdaderamente salvo no es suficiente el creer en Jesús ni ser parte de la iglesia. Para ser salvo se requiere y se necesita pasar por la gran tribulación y probar si uno es trigo o si es cizaña. Y de hecho, ese discurso todavía lo escuchamos hoy. Yo recientemente escuché a un predicador decir, así de claro, que no es suficiente confesar a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo. Que eso no es suficiente. Que hay que entender que en adición a eso, hay que vivir en una expectación de la venida del Señor, perenne y permanente, porque de lo contrario, bajo ninguna circunstancia, seríamos ¿qué? Seríamos salvos. A no ser que pasemos por el proceso de ¿qué? De la gran tribulación. Entonces cuando uno lo escucha dice, espérate, este tiene una combinación de dos escuelas. Porque ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, que hay confluencia de pensamientos teológicos donde realmente a veces no encontramos una escuela pura, sino que encontramos, y esto es bien sencillo de explicar, queridos, yo se lo voy a decir y me ayude el Señor a que nadie, por lo menos que lo pueda interpretar, que nadie entienda soberbia, ni arrogancia, ni orgullo, pero esto es bien fácil de explicar. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que a la gente no le gusta leer. Exacto. Y dentro de la gente que no le gusta leer están los predicadores. Y ese es un problema serio que tenemos. No les gusta leer. No necesitan leerse y ya el Señor le dio la... Exactamente. Exactamente, ese es el argumento. Entonces, muchas veces lo que se hace es, escucho de aquí, escucho de allá, y de lo que me gustó de este, cojo un chispito, y de lo que me gustó de este otro, agarro otro chispito, y yo voy creando un collage. Voy creando una estructura de lo que escucho de uno y del otro. Y desde luego, yo tuve un profesor holandés, de teología, que decía que una de las grandes responsabilidades que tenía el predicador era que no predicara este domingo un tema y que el otro domingo se contradijera. Porque él decía que el riesgo a contradecirse es bien grande, precisamente como resultado de no tener posturas firmes
como resultado del estudio serio. Y ese es un problema que tenemos. Mire, yo una vez estuve en un culto que de momento yo pensé que yo dije, espérate, yo creo que yo me equivoqué, yo creo que estoy en nueva era. Porque mandaron a poner a todo el mundo de pie y de momento le dieron, ahora olvídese de todo, desconéctese de todo, no piense ni siquiera que el carro está en el parking, quédese ahí y ahora llana y sencillamente usted aspire, respire, expire, respire, vuelva y bote aire. Y así pusieron la gente como por 10 minutos hasta que finalmente usted quede perfectamente relajado para lo que le vamos a compartir. Yo dije, santo Dios, esto de seguro que alguien lo vio en algún tipo de dinámica, lo encontró lindo y dijo, esto lo puedo aplicar. Lo mismo, mire, usted sabe las clases de embeleco que escuchamos por ahí, donde un predicador está predicando, dijo algo bonito y se levanta alguien y dice, esa palabra es mía y yo la comprometo, y se mete la mano en el bolsillo y viene y tira 50 pesos en el altar, porque esa palabra es de él y él la compromete con 50 trapos de peso, o con 100 trapos de peso, o con 500 trapos de peso. Siguen siendo trapos por más números que tengan. Y eso se ha convertido en una práctica, porque desde luego cuando el predicador termina de predicar tiene muchos trapos de peso que recoger, y todos esos trapos de peso son una bendición para el predicador. Vamos a viajar. Pues eso es bueno, eso hay que copiarlo. Entonces, la gente no se sienta a meditar siquiera en lo que Pablo le dijo al mago Simón: perezca tú y qué, y tu dinero. Este evangelio no se compromete con el dinero. Pero la gente cae en esa trampa. Entonces, nosotros vamos a ver que todo este fenómeno está representado no solamente en la teología apocalíptica, dispensacionalista, premilenialista. Estos fenómenos están metidos dentro del pensamiento cristiano, porque llana y sencillamente los cristianos estamos más interesados en las cosas emocionales que en las cosas espirituales, en la lectura de la palabra del Señor. Yo he estado en lugares donde el predicador me ha dicho cándidamente, pero así cándidamente, me dice: todavía yo no sé ni qué voy a predicar, aquí estoy orando para que el Señor me diga. Y yo digo: Dios mío, yo tengo que escuchar a este hombre una hora, que no se preparó y está esperando que el Señor le diga. Y de momento da 4 saltos y ya el Señor le dijo, y por ahí sigue. Y yo tengo que quedarme aquí escuchando una hora. Y no fue responsable para estudiar, no fue responsable para prepararse, no fue responsable para hacer una teología coherente. Pero ahí estaba, esperando que el Señor le dijera. Entonces, esa es la razón. Mire, yo respeto más aquel que sea amileniarista, postmileniarista, lo que sea, pero dice: mira, yo lo soy no porque estoy copiando de nadie, yo soy porque yo he estudiado esto, porque yo he hecho un análisis serio de esto, porque yo he llegado a estas conclusiones. Bueno, por lo menos se ha hecho un trabajo, ha hecho una asignación. Pero yo me topo con cantidad de gente que dicen que son, y lo que andan es diciendo lo que escucharon, no lo que estudiaron, no lo que ellos diligentemente investigaron. A mí me encanta la expresión de Lucas en su evangelio: habiendo ya otros investigado. A mí me pareció también que es prudente hacer lo mismo, ponerme a investigar las escrituras. De hecho, una de las cosas, y ustedes
ustedes guárdenme en el secreto, pero una de las cosas que yo he observado, yo soy pentecostal de toda la vida, yo no nací en Pentecostés ayer, yo desde mi nacimiento nací en Pentecostés, llevo 38 años como pastor pentecostal, pero una de las cosas que yo he observado, ¿sabe qué es? Que la gente más espiritualista de las iglesias no van a estudios bíblicos. Es verdad. No van a estudios bíblicos. Y es la gente más espiritualista, es la gente que más profetiza, es la gente que más dice el Señor dice, pero nunca se dan dado a la molestia de estudiar lo que el Señor dice en su palabra. Siempre el Señor dice lo que a ellos se les ocurre, no lo que la palabra de Dios dice. Y obviamente eso tiene que convertirse en un desafío para la vida cristiana. Porque yo digo, venga acá, pero ¿con qué derecho este individuo o esta persona viene a imponer sus criterios religiosos bajo el ropaje de una espiritualidad y tiene dos elementos que se pueden distinguir con claridad? No gusta de los estudios bíblicos y no gana a nadie para Jesucristo. Nunca invitan a nadie a la iglesia. Y la Biblia dice que el buen fruto se conoce, ¿verdad? El árbol bueno da buena fruta. Ahora, déjeme ver si yo puedo concluir. Este movimiento que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación dice lo siguiente. Número 1, Jesús regresa después de la tribulación acompañado por todos sus ángeles. Y citan a Mateo 24, versos 29 al 31, que ya lo leímos. Y entonces dicen que después ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, después de la gran tribulación. Entonces es que viene el levantamiento de la iglesia. Donde dicen que el falso Mesías, la bestia y el falso profeta son capturados, arrojados vivos al lago de fuego. Según Apocalipsis 19, 19 al 20. Y entonces dicen que después viene la segunda venida de Cristo. Note bien que ellos presentan el rapto después de qué? Después de la gran tribulación. Y entonces después plantean que el falso profeta y la bestia entonces van al lago de fuego. Y entonces después viene la segunda venida de Cristo, donde Cristo desciende al monte de los olivos y el monte se parte por la mitad. Después de eso, entonces ellos dicen es que comienza el milenio, donde Jesús desciende a la tierra con su iglesia, juzga a las naciones. Los muertos son juzgados durante el milenio. Israel es restaurada y se convierte en capital del mundo. Las naciones vendrán a Jerusalén a adorar a Jesús, a celebrar las fiestas judías. Y para que sea milenio, Satanás estará atado y no podrá engañar. Pero a los 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto y volverá a engañar a las naciones. Y éstas se reunirán para la gran batalla. Y entonces pelearán contra Cristo. ¿Y Cristo qué? Los vencerá. Después del milenio, la superficie de la tierra es quemada y destruida. Dios creará una tierra limpia, purificada, para que descienda entonces la nueva Jerusalén. Y al final del milenio, Satanás será lanzado al lago de fuego y destruido. Y junto a Satanás, todos los muertos que fueron juzgados durante el milenio resucitarán para ser sentenciados en el gran trono blanco. Los que no aparezcan en el libro de la vida
serán arrojados al lago de fuego, y la muerte será después destruida. Desde luego, ellos postulan que la tierra pasará por fuego para un proceso de purificación, y que entonces, una vez la tierra sea purificada, Dios mismo descenderá para habitar en el nuevo mundo con todos sus ángeles y con la iglesia. La nueva Jerusalén descenderá del cielo y entonces será la capital del gobierno universal de Dios. Y entonces estaremos por siempre con Jesucristo, según reza el capítulo 22 y verso 5. Buenas noticias, buenas noticias. Todos creen en el retorno de Jesucristo. Todas las escuelas creen en el retorno del Señor. Todas las escuelas creen en el milenio, porque aún la que denominamos como amilenialista creen en el milenio. Lo único que el milenio de ellos no es de 1000 años, es hasta que el Señor venga. Y ya van 2000 años y dicen, pues no hay ningún problema, estamos en el milenio todavía, porque para el Señor un día es como 1000 años. Dios quiera que no le dé con literalizar eso, porque entonces nos faltaría 1000 millones de años para que el Señor venga. Entonces, pero yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que todas las escuelas, todas, creen en el retorno del Señor. Salvo, claro está, aquellas de extremo dentro del amilenialismo, como lo es el preterismo, que ya necesariamente la escuela preterista renuncia a ese concepto del retorno del Señor, porque ellos entienden que Él ya vino y estamos dentro de la gran prosperidad que el Señor nos ha dado con su venida. Y yo creo que esto, en cierta medida, es alentador. Claro, aquí sucede como los procesos de cualquier fanático, ¿no? Hay fanáticos que saben aceptar una derrota, y hay fanáticos que no aceptan la derrota, y si cogen al jugador en ese momento lo matan, porque no saben aceptar derrota. Y dentro del campo teológico, pues hay creyentes que pueden asumir unas posturas como la que mencionamos ahorita, la postura de que si tú no estás preparado, yo recuerdo aquellos sermones de sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, y la postulación de la santidad era una postulación de santidad igual al Señor, porque Él dice, sed santo, porque yo soy santo. Y Dios mío, no decía, pero ¿cómo yo llego a ese nivel? ¿Cómo yo llego a ese nivel? Entonces, desde luego, pasaba como los místicos del siglo III. Se cuenta de Clemente, un místico del siglo III, siglo IV, que en su monasterio llegó una mujer, bendito, y él la vio. Y desde luego, lo que es natural, un hombre que está en un convento, que no ha visto por años a una mujer, la vio, la miró, y aparentemente la encontró bonita, la encontró elegante, le gustó, pero eso fue razón suficiente para él quitarse toda su ropa, y detrás del monasterio había un montón de cactus y de zarzas y de espinas y de abrojos, y él estuvo todo el día revolcándose entre las espinas, entre las zarzas y entre los abrojos, porque era la única manera que él entendía que podía volver a recuperar su santidad.
porque sin santidad nadie vería al Señor. Entonces uno encuentra con ese, se topa con ese literalismo, ¿verdad? Que prácticamente niega la eficacia de la gracia. Óigame, yo quisiera ser santo, pero no lo soy. Pero eres hijo de santo, mijo. De Santo Román. No lo soy. Entonces, como no lo soy, fíjese la honestidad del apóstol San Pablo. A veces yo me tomo con gente y me dice, chico, pero no diga esas cosas. Pero ¿y por qué no las voy a decir si yo no ando vendiendo la imagen mía? Yo ando vendiendo a Jesús. Yo soy un proclamador del Evangelio de Jesucristo. Yo no me ando vendiendo yo. Pero fíjese la integridad del apóstol San Pablo. Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y él dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al blanco del soberano llamamiento, que es ser como Cristo Jesús. Entonces, esa es la consigna. El primer paso de un santo es reconocer que es pecador. Ese es el primer paso. De hecho, eso fue lo que dijo Jesús con la parábola del publicano y del fariseo, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía el publicano? ¿Ah? Sé propicio a mí, que soy pecador. Y el fariseo, ¿qué decía? Gracias porque yo no soy como este, yo soy santo. ¿Y qué dice Jesús? Cuando se levantaron los dos, el pecador era santo y el santo era ¿qué? Era pecador. Porque ese es el principio de la santidad. Es reconocer la realidad de nuestra humanidad para entonces arrojarnos a los brazos de aquel que por gracia nos ha salvado. Y es como consecuencia de su gracia que podemos comenzar a decir, como dijo el himnólogo, ¿para qué voy a pecar si ya soy salvo? ¿Para qué voy a pecar si la gracia me ha alcanzado? ¿Para qué voy a pecar si mi respuesta tiene que ser una respuesta de amor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Entonces, es como resultado de conocer el amor de Dios y la gracia de Dios que entonces yo descubro dentro de mi humanidad que no vale la pena pecar. Que por más que me guste, no vale la pena. Que el pecado lo único que trae es dolor. Que el pecado lo único que trae es angustia. El pecado lo único que trae es sufrimiento. El pecado lo único que trae es descomponer nuestra relación con el Eterno. Entonces, pues fíjese, uno no niega que está inclinado a esa naturaleza, pero afirma que como resultado de la gracia uno puede determinar en la vida y decir, yo puedo saber escoger entre el bien y el mal. La gracia de Dios es tan grande que si soy cabezón y escojo el mal, todavía Él me da una oportunidad más. Pero me ha capacitado, como dice la Escritura, hombre, se te ha dado y se te ha capacitado para que sepas escoger lo que es bueno. Y ese es el desafío de la vida cristiana. Por lo tanto, cuando uno empieza a mirar estas posturas de estas escuelas que son premileniaristas, lo único que están fundamentadas en unos conceptos, obviamente, donde se literaliza el texto, pero no es como la literalización del premileniarismo natural. El premileniarismo natural lo que dice es, óyeme, si las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesús se cumplieron en Jesús, ¿por qué entonces no podemos pensar que las profecías de la restauración de Israel en el Antiguo Testamento también se cumplan en Jesús? Sobre todo cuando el mismo apóstol San Pablo dice
que después que Dios termine de trabajar con la iglesia, ¿va a qué? Va a trabajar con Israel. Pues ese planteamiento a mí me parece muy acertado. Pero estos planteamientos donde yo veo que se pone en riesgo la gracia, donde se pone en riesgo la eficacia del poder de la sangre de Jesucristo, el poder de la redención, donde se le hace entender al ser humano que Él tiene la capacidad para llegar por sus méritos a la experiencia de estar en la presencia del Señor, pues esas cosas yo las tengo que coger con pinzas. Me preocupa, hay que verlas un poquito más cuidadosamente. Pero no sin dejar de mencionar la buena noticia, y es que todos creen que el que ha de venir vendrá. El martes que viene vamos a tocar los partidarios del traslado durante la tribulación, los partidarios del traslado después de la tribulación, y entonces dentro de eso vamos a hablar un poco del concepto de la iglesia primitiva, del inminente retorno de Jesucristo. Porque a fin de cuentas, yo creo que es bueno que todos salgamos de aquí hoy creyendo que el Señor viene esta noche. Amén. Lo único es que no hay que caer en esa ansiedad, en esa desesperanza, en esa agonía, en ese dolor. Yo me he topado con unos cristianos benditos que yo digo, Señor amado, de esa forma yo no quiero esperar al Señor. En una desesperanza, en una agonía que tengo que hacer. Mire, yo quisiera hacerlo todo bien, hay cosas que no las puedo hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Hasta yo creo que van a incluirlo 2 o 3 veces. ¿Algún comentario en confianza? A los hermanos que pues obviamente están aquí hoy por primera vez, pues le damos la más cordial bienvenida. Obviamente han llegado ya en un momento donde hemos corrido bastante con el tema, sobre todo en el aparato histórico. Estamos tratando de resumirlo, pero como dije, en el primer martes de septiembre, segundo martes de septiembre y todos los martes de septiembre vamos a estar trabajando un tema directo con la historia de la Biblia. Y una de los martes vamos a considerar precisamente esto que le hablé hoy, los distintos métodos de interpretación bíblica. Cómo podemos utilizar los métodos de interpretación bíblica dentro del contexto del método alegórico, dentro del método histórico, dentro del método literal, que a mí me parece que en alguna medida nos puede ayudar para llegar a las escrituras. Mire, un ejemplo de ello, hoy yo tomé como unos 11 libros de literatura apocalíptica distinta y empecé a hacer un ejercicio. Abría y leía unas 10, 12, 15 páginas. Decía, este es pensamiento amileniarista. Y volví a tomar otro libro y leía 15 o 20 páginas. Esto es pensamiento premileniarista. ¿Y por qué estaba haciendo el ejercicio? Precisamente porque lo que me va a ayudar a identificarlo son los métodos de interpretación. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos martes atrás? Porque todos ellos interpretan de acuerdo al método de interpretación que utilizan. Y es como resultado del método. El que interpreta literal, interpreta con el método literal. El que interpreta alegóricamente, como lo es el amileniarismo, interpreta precisamente ¿qué? Alegóricamente. Y el que interpreta entonces dentro de un contexto histórico puede caer dentro de un premileniarismo histórico bien centrado, bien fundamentado, pero también puede correr el riesgo de caer en un preterismo.
es un jebulú. Lo debía haber dicho así, ¿verdad? Y no, esto es un revolú. Ah, sí, adelante. Pregunta. Ah, te van a poner el micrófono, pero es para beneficio de los que están en internet. Se dice, cuando se dice que hay algo que impide que Cristo venga a estar en la tierra, Sí. oía decir que era, como decía Gide Ávila, era la iglesia. Sí. Pero hace poco oí un estudio bíblico precisamente por el Redentor de esto de bíblica. Sí. Y él decía que era el Espíritu Santo lo que estaba. Cuando eso se ha quitado de la iglesia, entonces, de la tierra, entonces era que Cristo venía. Entonces, ¿qué quedamos? ¿En la iglesia? Sí, no, es que están diciendo lo mismo. Los dos que estaban hablando están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que a veces se confunde el concepto de que es el Espíritu por el hecho de que la iglesia está guiada por el Espíritu. Entonces usan indistintamente el mismo término, pero están diciendo lo mismo. Ella está hablando del planteamiento de Pablo a los tesalonicenses, cuando el apóstol San Pablo le advierte a los creyentes de Tesalónica y les dice a los creyentes de Tesalónica: mire, esto de la segunda venida de Cristo, de la venida del Señor, no es así tan rápido como ustedes piensan, que ya dejaron de trabajar y se quedaron en sus casas esperándolo, porque todavía hay una serie de eventos que tienen que suceder, y hasta que no sea hasta que no se ha quitado lo que impide, no se manifestará obviamente el anticristo, no se manifestará el hijo de perdición, que es como dicen algunas versiones. Y desde luego la interpretación que se da del mundo desde el punto de vista premilenialista es que lo que impide que se manifieste el hijo de perdición es la iglesia, y en algunos casos plantean que es el Espíritu Santo, porque la existencia de la iglesia hoy es gracias al Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, la iglesia no existiría. Por eso es que lo hacen indistintamente en la expresión. Bueno, querido, yo creo que el martes fuimos un poco más prácticos y éramos un poco más técnicos. La razón de ello es que no hay manera de simplificar todo este santo jebulú apocalíptico. Esa es la verdad. Pero yo creo que la buena noticia es que tanto amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, todos afirman y sostienen que el Señor viene. Y la iglesia debe seguir diciendo que anhela que el Señor venga. Amén.